Bienvenidos a la clase de Matemáticas 2. Mi nombre es René Núñez y soy su instructor durante su preparación para la obtención de su certificado de preparatoria. Bienvenidos. El siguiente tema es los productos notables y su factorización. Productos notables es el nombre que reciben ciertas multiplicaciones con expresiones algebraicas cuyo resultado se puede describir mediante simple inspección, sin verificar la multiplicación que cumplen ciertas reglas fijas. Cada producto notable corresponde a una fórmula de factorización. Y factorización es una técnica que consiste en la descomposición en factores de una expresión algebraica en forma de producto. En otras palabras, un producto notable es una operación o una multiplicación principalmente de expresiones algebraicas, las cuales no se realizan completamente, ¿sí? O sea, no hay un resultado final preciso como a lo mejor un número, sino que se van a quedar representadas de una manera en la que no tienen un resultado único. Pues bien, existen diferentes tipos de productos notables. Los que vamos a ver nosotros el día de hoy son los siguientes. Lo que es el binomio al cuadrado. Ese está representado de esta forma, ¿sí? A más B todo elevado al cuadrado. Este es un binomio al cuadrado. Un binomio al cubo, que también veremos el día de hoy, y cómo se factoriza, está representado de la siguiente manera. A más B elevado al cubo. Los binomios conjugados son aquellos en los que se representan de esta manera. Es la multiplicación de dos binomios. Ejemplo, A más B multiplicado por A menos B. Entonces, son conjugados por el motivo de que uno de los binomios es positivo y el otro es negativo. También veremos los binomios con un término común. Esto es la multiplicación de dos binomios que contienen un término en común. El trinomio al cuadrado sería representado de esta manera. A más B más C al cuadrado. Y el trinomio al cubo, que es A más B más C elevado al cubo. Vamos a empezar primero con el binomio al cuadrado, o bien llamado binomio cuadrado perfecto. Vamos a obtener el desarrollo o la expansión para este binomio elevado al cuadrado. Recordemos el producto notable correspondiente a esta situación. La suma de dos cantidades elevada al cuadrado es igual a la primera cantidad al cuadrado más dos veces la primera cantidad por la segunda más la segunda cantidad elevada al cuadrado. Es un producto notable de gran importancia que debemos en lo posible memorizar, porque se utiliza para resolver este tipo de situaciones. Entonces, de acuerdo con este modelo, A está representada por 3x y B está representada por 5y. Vamos entonces a construir esta expresión. Comenzamos con A al cuadrado, es decir, el componente 3x, todo esto al cuadrado, por eso lo encerramos en paréntesis, más dos veces la primera cantidad por la segunda, en este caso dos veces 3x, y eso multiplicado por 5y. Repetimos, es conveniente proteger esas cantidades con paréntesis. Y esto más la segunda cantidad al cuadrado, es decir, 5y, también encerrada en paréntesis, y todo eso elevado al cuadrado. Allí vamos a utilizar una propiedad de la potenciación en estos dos casos. Es la siguiente: si tenemos un producto A por B y esto está elevado a un exponente n, entonces ese exponente afecta cada una de esas dos cantidades porque están multiplicando. Entonces, siguiendo esto, nos va a quedar de la siguiente manera: 3 al cuadrado por x al cuadrado. Allí repartimos el exponente de 2 para cada uno de esos dos factores. Aquí ya podemos resolver ese producto. Sería un producto de monomios. Podemos multiplicar los números. 2 por 3 nos da 6, 6 por 5 es 30 y queda x por y. Entonces esas letras acompañan al número. Luego tenemos más esto donde aplicamos otra vez la propiedad y nos queda 5 al cuadrado por y al cuadrado, repartiendo el exponente. Finalmente desarrollamos estas dos potencias.
nos queda 3 al cuadrado, que es 9, 9 acompañado de x al cuadrado, más este término que queda intacto, 30xy, más 5 al cuadrado, que es 25, y que queda acompañado de y al cuadrado. Allí hemos terminado. Esta expresión es el desarrollo o la expansión de este binomio elevado al cuadrado. Ahora vamos a hablar del binomio al cubo. Vamos a obtener el desarrollo o expansión de este binomio elevado al cubo. Y para ello comenzamos recordando el producto notable correspondiente a esa situación. Si tenemos una resta elevada al exponente 3, es decir, un binomio al cubo, esto es igual a la primera cantidad al cubo menos 3 veces la primera cantidad al cuadrado por la segunda, más 3 veces la primera cantidad por la segunda elevada al cuadrado, menos la segunda cantidad elevada al cubo. Entonces, teniendo presente que A está representada por 2z y B está representada por 3, sin incluir el signo menos, únicamente el 3, vamos a construir esta expresión. Comenzamos con A al cubo, es decir, la primera cantidad, que es 2z, protegida con paréntesis, y todo esto elevado al cubo. Después tenemos menos 3 veces la primera cantidad al cuadrado, es decir, 2z, todo esto al cuadrado, por la segunda cantidad, que repetimos es 3, sin considerar el signo menos. Después tenemos más 3 veces la primera cantidad, es decir, 2z, por la segunda elevada al cuadrado, es decir, por 3 al cuadrado. Y después tenemos menos la segunda cantidad, que es 3 elevada al cubo. Continuamos con el desarrollo de esas operaciones. Aquí tenemos un producto elevado al cubo. Entonces, aplicamos esta propiedad. Si tenemos la multiplicación de dos cantidades y esto está elevado a un exponente n, entonces el exponente afecta a cada una de esas cantidades. Se reparte. Entonces, aquí nos quedaría 2 al cubo por z al cubo. Menos, vamos a este término, tenemos 3 por, aquí la misma situación, se reparte el exponente 2. Tendremos 2 al cuadrado por z al cuadrado. Y esto multiplicado por 3. Ya podemos quitarle el paréntesis a ese número. Aquí tenemos 3 por 2z, le quitamos el paréntesis a este componente. Y aquí también podemos quitar el paréntesis, dejamos indicada la potencia y aquí hacemos lo mismo. Nos queda 3 al cubo. Vamos ahora con el desarrollo de esas potencias numéricas. Es el caso de 2 al cubo, que nos da 8 y que queda acompañado de z al cubo. Después tenemos 3 por 2 al cuadrado, que es 4. Esto por z al cuadrado por 3. Después tenemos más 3 por 2z. Y aquí 3 al cuadrado, que nos da 9, menos 3 al cubo, que es 27. Ahora resolvemos las operaciones que tenemos en estos dos términos. Ya el primer término y el cuarto término se encuentran listos. Entonces, tendremos lo siguiente. 8z al cubo, menos, tenemos 3 por 4, 12, 12 por 3, 36, y queda acompañado de z al cuadrado. Después tenemos más 3 por 2, que es 6, 6 por 9 es 54, acompañado de z, y después tenemos menos 27. De esta manera terminamos. Aquí ya no podemos hacer nada más. Y esta expresión constituye el desarrollo o expansión de este binomio elevado al cubo. El binomio conjugado se llama al producto de la suma de dos números por su diferencia, es decir, que tiene los mismos términos pero con un signo diferente. Como vimos, se representa de la siguiente manera: a más b por a menos b. Les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, binomios conjugados. Así que pon mucha atención. Un binomio es una expresión algebraica con dos términos, así como este. Y cuando hablamos de diferencia de cuadrados, hablamos de dos binomios que se están multiplicando. Siempre son iguales, pero tienen signo diferente. Aquí está el signo de más y aquí el de menos. Vamos a resolver el primer ejemplo. Aquí tengo x más 3
por x menos 3. Recuerda que los paréntesis significa que se están multiplicando. Voy a empezar con este término de x y voy a multiplicarlo por los siguientes dos términos del otro binomio. Así que tengo x por x es igual a x cuadrada y x por menos 3 es igual a menos 3x. Ahora este más 3 lo voy a multiplicar por los otros dos términos del siguiente binomio. Y 3 por x es 3x positivo. Y más 3 por menos 3 es igual a menos 9. Por lo tanto, tengo x cuadrada menos 3x más 3x menos 9. Ahora voy a juntar los términos semejantes. Empiezo con x cuadrada. Como solo tenemos una x cuadrada, se queda igual y se baja. Ahora, menos 3x más 3x. Estos son términos semejantes porque están acompañados de la misma literal. Y menos 3x más 3x es igual a 0. Así que no pongo nada. Y el menos 9, como no tiene más términos semejantes, o sea, números solos, se baja exactamente igual. Nuestro resultado final es x cuadrada menos 9. Ahora te voy a enseñar cómo hacer esto mismo de una manera más rápida. Tengo x más 3 por x menos 3. Solo voy a multiplicar x por x y me da x cuadrado. Y ahora voy a multiplicar los otros dos términos, más 3 por menos 3 y me da menos 9. Y aquí tengo x cuadrada menos 9. Facilísimo, ¿verdad? Como te puedes dar cuenta, los dos resultados son iguales, pero el procedimiento de abajo es más sencillo. Ahora veamos los binomios con un término común. Cuando se presenta el producto de dos binomios con término común, es más simple el desarrollo y queda de la siguiente manera. Y hoy aprenderemos cómo aplicar adecuadamente la multiplicación de binomios con término común. ¡Empecemos! Este producto notable nos dice que si tenemos una multiplicación de binomios los cuales tengan un término en común, en este caso el x, siendo entonces los términos no comunes a y b. Muy bien, entonces este producto será igual al término común elevado al cuadrado más la suma de los términos no comunes, en este caso a y b, multiplicado por el término común más el producto de los términos no comunes. ¡Excelente! Sabiendo esto, veamos algunos ejercicios. Aquí, como vemos, tenemos un producto de dos binomios, los cuales tienen un término en común, que en este caso es y, siendo entonces los términos no comunes 3 y 5. Muy bien, entonces aquí podemos aplicar este producto notable. Esto va a ser igual a el término común elevado al cuadrado más la suma de los términos no comunes, en este caso 3 más 5, y todo esto multiplicado por el término común, más el producto de los términos no comunes. ¡Excelente! Entonces simplemente operamos. Y al cuadrado simplemente es y al cuadrado, más 3 más 5, 8, y por y, 8y, más 3 por 5, 15. ¡Excelente! Entonces, este será el resultado de la multiplicación de estos dos binomios. Ahora hablemos del trinomio al cuadrado. Un trinomio al cuadrado es igual al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, más el cuadrado del tercero, más el doble producto del primero por el segundo, más el doble producto del primero por el tercero, más el doble producto del segundo por el tercero. Eso se representa de esta manera. A más b más c al cuadrado va a ser igual a el primero al cuadrado, a cuadrada, más el segundo al cuadrado, b cuadrada, más el tercero al cuadrado, c cuadrada, más el doble producto del primero por el segundo, 2 por a por b, más el doble producto del primero por el tercero, 2ac, más el doble producto del segundo por el tercero, más 2b por c.
Muy bien. Veamos un ejemplo. Vamos a realizar la factorización de este trinomio revisando el caso llamado trinomio cuadrado perfecto. Para empezar, debemos tener el trinomio organizado en forma descendente o en forma ascendente. Por ejemplo, en este caso, con respecto a la letra X, lo tenemos organizado en forma descendente, porque aquí tenemos X a la 2, aquí está X a la 1 y aquí ya no tenemos la X. Eso es suficiente. A continuación, revisamos que el primero y el tercer término sean positivos. Efectivamente, son positivos. También tenemos que chequear que el primero y el tercero tengan raíz cuadrada exacta, es decir, que sean términos que se llaman cuadrados perfectos. Veamos, la raíz cuadrada de este término sería 2x. Aquí sacamos la raíz cuadrada. Y para este término, la raíz cuadrada sería 3y a la 2. Allí sacamos entonces raíz cuadrada. Vemos que entonces ambos términos tienen raíz exacta. A continuación debemos realizar el doble producto de estos dos términos obtenidos. Entonces veamos, 2 por 2x por 3y a la 2. Eso se llama el doble producto de estos dos elementos. Multiplicamos esto, veamos, 2 por 2, 4, por 3 sería 12, x y al cuadrado. Y comparamos con el segundo término, vemos que sí nos da, entonces podemos decir ok, quiere decir que tenemos efectivamente un trinomio cuadrado perfecto. A continuación procedemos a realizar la factorización. Para ello tomamos entonces la raíz cuadrada del primer término y la raíz cuadrada del tercer término y con ellos formamos lo que se llama un binomio al cuadrado. Vamos a colocar los dos términos aquí, 2x por aquí, 3y al cuadrado por acá, y aquí en la mitad colocamos el signo del segundo término, en este caso signo positivo. Esta es entonces la factorización de este trinomio cuadrado perfecto, que va a ser siempre un binomio al cuadrado. Sigue el trinomio al cubo. La representación del trinomio al cubo es la siguiente: a más b más c al cubo. Y la fórmula para factorizarlo es el primero al cubo más el segundo al cubo más el tercero al cubo más el triple producto del primero más el segundo por el segundo más el tercero por el primero más el tercero. Muy bien, veamos un ejemplo. Tenemos ahora la expresión de un trinomio elevado al cubo. O sea, si tenemos un trinomio así, a más b más c, y todo eso, caballeros, elevado al cubo, bueno, esto de acá se va a cumplir, que es igual esta expresión a el primero, que es a elevado al cubo, más el segundo, que es b elevado al cubo, más el tercero, que es c elevado al cubo, más 3 veces el producto de las sumas binarias, o sea, el producto de a más b por b más c y por a más c. Estás observando, ¿no? Entonces, esto de acá representará el producto notable conocido como el trinomio al cubo. Veamos un pequeño ejemplo. Si yo tengo acá x más 2y más 4, todo elevado al cubo, ojo, no al cuadrado, sino al cubo, entonces esto de acá va a ser igual al primero elevado al cubo, o sea, x al cubo, más el segundo, 2y elevado al cubo, más el tercero, que sería 4 elevado al cubo. Y luego eso más 3 veces el producto de las sumas binarias, o sea, x más 2y por 2y más 4 y por x más 4. Bueno, entonces este resultado será igual entonces a
x al cubo más 2 al cubo sería 8. 8y al cubo más 4 al cubo sería 64. 64 más 3 veces. Es más, acá podemos factorizar, ¿no? Mitad y mitad, acá sería 1 y 2. Sería entonces 6 veces. 6 veces x más 2y por y más 2 y por x más 4. Bueno, así de simple y sencillo sería el resultado, obviamente, de este trinomio elevado al cubo. Ahora vamos a hablar de un trinomio, el cual no viene en el listado de los productos notables. Sin embargo, este también se factoriza de una forma muy específica. Por eso es que vamos a platicar acerca de este trinomio y en la próxima clase vamos a hacer referencia a él. Por eso es que vamos a terminar la clase del día de hoy hablando acerca del trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Ahora veremos un ejemplo de cómo factorizar por el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Y el trinomio que vamos a factorizar en este video es este. Obviamente, por ser el primer video, el primer ejemplo de este tipo de trinomios, lo primero que les quiero explicar es cómo saber que sí se resuelve por este tipo de trinomio, ¿no? Porque obviamente primero tenemos que saber por qué tipo de trinomio o por qué tipo de factorización se resuelve para poder empezar, ¿no? Entonces, ¿cómo se sabe que es del trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c? Entonces, ¿cómo se reconoce? Aquí lo vemos claramente. Primero que todo, pues obviamente debe ser un trinomio, o sea, debe tener 3 términos como acá, 1, 2 y 3. Segundo, generalmente lo más probable es que en el primer término esté la letra al cuadrado. Les hablo de la letra porque no necesariamente la x, no puede ser la a, la m, la b, la que sea. Pero generalmente en el primer término va a estar la letra al cuadrado, en el segundo esa letra a la 1 y en el tercero no está la letra. Pilas porque no necesariamente va a ser x al cuadrado y x o a al cuadrado y a. Lo otro que podemos mirar es que el exponente del primer término debe ser el doble del exponente del segundo término. Por ejemplo, puede que encontremos aquí x a la 4 y entonces aquí tendría que estar x al cuadrado, o sea, la mitad del exponente. Si aquí dijera, exageremos, si aquí dijera x a la 10, aquí debería decir x a la 5. Sí, pero en el tercer término no debe estar esta letra. ¿Listos? Si en estos dos está la x, en el tercero no debe estar. ¿Listos? Entonces, así se reconoce. Además, ¿cómo se reconoce la diferencia del trinomio que vimos en el video anterior? Porque la letra que tiene el máximo exponente tiene un número acompañando. ¿Listos? Entonces ahora sí, vamos ya una vez que vemos que sí se resuelve por este tipo de trinomio, ahora sí vamos a empezar a factorizar. Entonces, ¿cómo se factoriza? Primero que todo debe estar ordenado, ¿no? Ordenado dependiendo de la letra. La letra con el máximo exponente 2, luego la letra con la mitad del exponente 1 y el último término es el que no tiene esa letra. ¿Aquí en qué nos vamos a fijar? En el número que está con la letra al cuadrado, generalmente es al cuadrado o el máximo exponente, ¿no? En este caso es el número 5. Entonces lo que se hace es multiplicar todo el trinomio por ese mismo número, o sea, multiplico todo el trinomio por ese 5 y también divido por 5. ¿Por qué? Pues porque no debo afectar el trinomio. Sí, aquí podríamos decir elimino el 5 con el 5 y simplemente queda igual, ¿no? Se multiplica y se divide por el mismo. Ahora, miren que aquí dice 5x. La idea es que ese 5x, voy a colocarlo entre paréntesis, quede así en el primer término y en el segundo término, ¿sí? Entonces, tenemos que multiplicar el 5 por el primer término. En ese primer término debe quedar indicado. Luego multiplicamos por el segundo término. En ese segundo término también debe quedar así indicado. Y luego lo multiplicamos por el tercer término y ahí sí se hace la multiplicación. Entonces, en el primer término aquí coloco igual y sigo colocando dividido en 5. Ese 5 se va a eliminar hasta el final. Entonces, como les decía, obviamente vamos a multiplicar 5 por 5x al cuadrado. Se deja indicado. ¿Cómo se deja indicado? 5 por 5 es 25, pero también podemos decir que 5 por 5 es 5 al cuadrado. Entonces, al multiplicar por el primero quedaría 5 al cuadrado por x al cuadrado, que eso es lo mismo que 5x todo al cuadrado. Y eso es lo que coloco en el primero. Luego,
como les decía, miren que ese 5x va a quedar en el primer término y en el segundo. Ahora lo multiplicamos por el segundo término, pero no se multiplica el 5 por 7, sino simplemente ese 5 se coloca aquí en la mitad entre el 7 y la x, o sea, va a quedar 7 por 5 por x. Más, pero ¿cómo se coloca? 7 por, y como sigue 5 por x, lo colocamos así como les digo, entre paréntesis, ¿sí? Ahorita les digo para qué, ¿sí? Para que quede 5x y 5x. Y luego sigue más, y 5 por 2, que ahí sí se multiplica y es 10. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Aquí lo que hicimos fue convertir este tipo de trinomio en el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces ahora sí vamos a factorizar. Entonces escribo por aquí igual y sigo escribiendo dividido en 5. Ese 5, como les digo, se elimina hasta el final. Ahora sí, lo factorizamos. ¿Cómo se factoriza? Colocamos dos paréntesis. En esos dos paréntesis va este 5x. Por eso lo colocamos así entre paréntesis. Entonces coloco 5x y 5x. Al igual que el trinomio anterior, se resuelve. Este signo se coloca aquí, más, y la multiplicación de los dos signos aquí. Más por más da más. Pilas que aquí es la multiplicación de los dos. Y como lo vimos en el trinomio anterior, entonces se buscan dos números que multiplicados den 10, aquí le coloco la x de multiplicación, y que sumados den 7. También por eso es recomendable colocar aquí entre paréntesis para saber que al que vamos a mirar es al número de afuera. Recordemos que siempre va a ser multiplicados. ¿Y por qué dije yo que sumados? Porque siempre que estos signos sean iguales, vamos a decir sumados. Pero si estos signos llegan a ser diferentes, diríamos restados. Entonces, dos números que multiplicados den 10 y sumados den 7 son el 5 y el 2. ¿Por qué? Porque 5 por 2, 10 y 5 más 2, 7. Estos dos números siempre los debemos colocar primero el mayor y después el menor. Eso es obligatorio. Como último paso, lo que se hace es eliminar este 5. Entonces lo vamos a simplificar. Aquí sacamos quinta, quinta de 5, 1. Y esa quinta la sacamos en alguno de los dos paréntesis, en el paréntesis que se pueda, pero pilas que se saca es en un paréntesis completo. O sea, en este segundo no se puede sacar quinta porque al 5 sí se le puede sacar quinta, pero al 2 no. Y a este paréntesis sí le puedo sacar quinta, entonces lo elimino y saco quinta. Quinta de 5x es 1x más quinta de 5, 1. En el siguiente video vamos a ver ejercicios, digámoslo así que un poquito más difíciles en los que cambia la simplificación. ¿Listos? Y por último, pues lo que me queda es escribir la respuesta. Entonces aquí quedó x más 1 por 5x más 2. Recordemos que al final debemos verificar. La idea es que sepamos si nos quedó bien, ¿no? ¿Cómo verificamos? Si al multiplicar esto me da el trinomio que tenía al comienzo, está bien, ¿no? Entonces, generalmente yo miro el primero y el último término a ver si sí. X por 5x da 5x al cuadrado y 1 por 2 da 2. Ahora, si multiplicamos cruzados sería 2x más 5x daría 7x. Pero finalmente veamos la simplificación de fracciones algebraicas. Una fracción algebraica es una expresión fraccionaria en la que el numerador y denominador son polinomios. Las fracciones algebraicas tienen un comportamiento similar a las fracciones numéricas que vimos en la clase anterior. El vocabulario dentro de fracciones algebraicas tenemos que el numerador es la parte de arriba de la fracción, denominador es la parte inferior de la fracción y como un denominador es el número que puedes dividir entre el superior y el inferior. Por ejemplo, en una fracción 3 novenos, el común denominador sería el 3, ya que ambos números, el 3 y el 9, son divisibles entre 3. Factor es el número que se multiplica para poder obtener otro. Por ejemplo, los factores de 4 son 1, 2 y 4. Ecuación simplificada se trata de eliminar todos los factores comunes y agrupar variables similares para tener la forma más básica de una fracción o problema o ecuación. Los pasos para simplificar fracciones algebraicas serán los siguientes. Lo primero es hallar un factor común en el denominador o en la parte superior de la fracción. Simplificar cada parte de la fracción. Comienza desde arriba y factoriza tantos números como puedas. Como ejemplo está esta ecuación, 9x menos 3 entre 15x más 6. En el numerador,
9x menos 3, hay un factor común que es el 3. Así que para factorizarlo, ¿sí?, lo que da como resultado 3 por 3x menos 1. En cuanto al denominador, hay un factor común siguiendo el mismo ejemplo y quedaría así. El de arriba, como ya lo dijimos, quedaría 3 por 3x menos 1. El de abajo, ¿sí?, quedaría como sigue. 3 por, ¿cuánto es 15 entre 3? 5x. Más 6 entre 3 me da 2. Muy bien. Para poder simplificar la fracción algebraica en este punto, elimina los términos que están en el numerador y en el denominador. En este caso, el 3. Yo tengo el 3 arriba, tengo el 3 abajo, entonces los elimino. 3 entre 3 me da 1, los puedo eliminar. Y me quedaría entonces 3x menos 1 sobre 5x más 2. Hay veces en las que no será posible simplificar por completo una ecuación, que será cuando ya no hay factores comunes ni en la parte superior ni en la parte inferior. El ejemplo es uno de estos casos que quedaría resuelto finalmente con 3x menos 1 entre 5x más 2. Muy bien. Viene un ejemplo con las recomendaciones anteriores. Verifiquen si este ejemplo es correcto. Y finalmente veamos un ejemplo. Vamos a simplificar esta fracción algebraica. Para ello debemos factorizar por completo el numerador y el denominador. Veamos el numerador. Tenemos n a la 3 menos n. Aquí podemos sacar factor común la n. Factor de n al cuadrado menos 1. Pero aquí apreciamos una diferencia de cuadrados. Entonces debemos factorizarla. N se queda igual, nos acompaña ahí. Y la factorización de esta diferencia de cuadrados sería n más 1 por n menos 1. Recordemos, sacamos la raíz cuadrada del primer término que es n, la raíz cuadrada del segundo término que es 1, y eso lo anotamos en una suma y en una resta. Pasamos ahora al denominador, donde tenemos un trinomio n al cuadrado menos 5n menos 6, que se ajusta perfectamente al caso llamado trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. Abrimos dos grupos de paréntesis, sacamos la raíz cuadrada del primer término que es n, se nota al comienzo de cada paréntesis, cuadramos los signos, aquí hay signo positivo por negativo, eso nos da negativo, y negativo por negativo nos da positivo. Buscamos dos números que multiplicados nos den menos 6 y que sumados entre sí nos den menos 5. Uno de ellos es negativo y el otro es positivo. Los números que satisfacen esas condiciones son el menos 6 y el 1. Después de haber factorizado completamente el numerador y el denominador, regresamos a la fracción original con nuestros resultados obtenidos. En el numerador anotamos n por n más 1 por n menos 1, mientras que en el denominador debemos anotar n menos 6 por n más 1, es decir, los resultados de las factorizaciones. Ahora cancelamos los factores que estén repetidos arriba y abajo. Es el caso de n más 1, que se nos va, y ya obtenemos la simplificación de la fracción, que va a ser en el numerador n por n menos 1 y en el denominador n menos 6. Allí hemos terminado. Hemos terminado la clase de Matemáticas 2. Espero que la información que te estoy proporcionando te sea de utilidad y sobre todo que te sea comprensible. Te recomiendo que veas cada uno de los videos, los cuales están incluidos en el link, para que hagas una revisión completa de ellos y que te sirvan de apoyo para un mejor entendimiento. Muchas gracias por tu asistencia.